Buen día para todos, mi nombre es Pablo Stringa, soy jefe de trabajos prácticos de la Cátedra Trasplante e investigador asistente del CONICET. Quiero agradecer al doctor Clemente Raimondi por brindarme la posibilidad de disertar sobre investigación básica translacional en trasplante. El objetivo de la clase se centra en abordar algunos conceptos generales de la investigación y resaltar la importancia de la misma en el ámbito de los trasplantes de órganos y tejidos. Durante las primeras diapositivas vamos a repasar algunos conceptos generales y definiciones. Para comenzar, definimos al método científico como una metodología para obtener nuevos conocimientos que ha caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática, medición, experimentación y en la formulación, análisis y modificación de hipótesis. Las principales características del método científico radican en la falsabilidad, reproducibilidad y repetibilidad. La falsabilidad o refutabilidad es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. La reproducibilidad es la capacidad de un ensayo o experimento de ser reproducido o replicado por otros, en particular por la comunidad científica. Por último, la repetibilidad se refiere a la posibilidad de obtener resultados consistentes al replicar un estudio. A la derecha de la diapositiva pueden observar un modelo simplificado de las etapas del método científico, el cual profundizaremos en el trabajo práctico de este tema. El método científico en general comienza al realizarse una pregunta por parte de la comunidad científica. El segundo paso es investigar antecedentes sobre esa temática. Luego hay que construir una hipótesis y testearla con experimentos. Por último, se analizan los resultados y se generan conclusiones comunicando estos resultados al resto de la comunidad científica. Como conceptos generales, también hay que repasar lo que significa la investigación básica en el área de la investigación en el trasplante de órganos sólidos y tejidos. La investigación básica se desarrolla sin fines prácticos inmediatos con el propósito de incrementar el conocimiento de los principios fundamentales de la naturaleza o de la realidad. Tiene como objetivo el descubrimiento de leyes o principios básicos que constituyen el punto de apoyo en la solución de alternativas sociales. La búsqueda del conocimiento básico está generalmente motivada por la curiosidad. Sus resultados no son negociables y suelen ser publicados en revistas especializadas. Por último, y uno de los conceptos más importantes, radica en que el conocimiento generado representa un bien común para la sociedad. El concepto de investigación translacional surge de la necesidad de establecer una relación más estrecha entre la investigación básica y la práctica clínica, donde los cuerpos médicos y científicos y los responsables de políticas sanitarias se mostraban cada vez más preocupados porque los descubrimientos científicos de las pasadas generaciones no se estaban trasladando eficientemente en beneficios tangibles para los pacientes. La ilustración de la derecha, que fue publicada en el año 2008 en una de las revistas científicas más prestigiosas del mundo, muestra claramente, representado en forma de puente, la importancia de generar un nexo entre los investigadores básicos a la izquierda y la medicina asistencial a la derecha. Se pueden encontrar diversas definiciones de investigación translacional, resaltando la que se presentan en la diapositiva. La primera la define como una investigación aplicada y comprensiva que pretende traducir el conocimiento científico disponible para hacerlo útil a la población. La segunda resalta que la investigación translacional es aquella investigación que se preocupa de institucionalizar intervenciones de salud pública que han probado ser eficaces de acuerdo con la evidencia científica. Y podemos preguntarnos, ¿de qué manera queda plasmado en la clínica? Por citar algunos ejemplos, la investigación translacional repercute en la aparición de nuevos métodos de prevención, métodos diagnósticos o tratamientos para diferentes enfermedades.
investigación translacional en los últimos años se ha consolidado como una potente herramienta para la innovación en el ámbito de los cuidados de la salud. Gracias a ella, se consiguen aplicar los conocimientos adquiridos en campos de estudio no clínicos a soluciones de problemas relacionados directamente con los cuidados de la salud. Esta tabla tiene como objetivo mostrarles que la investigación translacional está compuesta por diferentes fases, donde la fase 1 comprende procesos que llevan ideas para la aplicación de conocimiento proveniente de la investigación básica a la obtención de primeras evidencias en muestras de pacientes o ensayos humanos, llegando a la investigación centradas en las poblaciones como indica la fase 4. La fase 0 involucra una devolución a la investigación básica por parte de la clínica en un acto de retroalimentación. Esta diapositiva es similar a la anterior, sin embargo, la intención es que interpreten que la investigación translacional es un proceso dinámico, donde todas las partes cumplen un rol fundamental para alcanzar el objetivo en cuanto a beneficios en temas inherentes a la salud. Por último, realizando una búsqueda en las bases de datos PubMed, podemos observar cómo la cantidad de trabajos científicos donde se incluye el concepto de investigación translacional ha aumentado considerablemente con el paso de los años, destacando la importancia de este tipo de investigación en la actualidad. Una vez repasados estos conceptos, vamos a comenzar a interiorizarnos en el tema de la materia, que es el trasplante de los órganos y tejidos, partiendo de la pregunta ¿para qué se hace investigación en trasplante? Creo que la principal respuesta o la manera más sencilla de sintetizar esta pregunta es para mejorar la calidad de vida de aquellas personas trasplantadas o que se encuentran a la espera de un órgano. Recorriendo un poco la historia de la investigación y los trasplantes, y considerando que a lo largo de la cursada ya han visto grandes momentos de la historia de los trasplantes de órganos y tejidos, me pareció oportuno destacar dos momentos para resaltar la influencia de la investigación en la actualidad de los trasplantes de órganos. El primero se centra en los inicios de las técnicas quirúrgicas asociadas a los trasplantes de la mano de Alexis Carrel, cirujano y biólogo francés que revolucionó el mundo de la cirugía vascular, trabajo que le significó la obtención del Premio Nobel de Medicina en el año 1912. La descripción y el refinamiento de las técnicas de anastomosis vasculares fueron acompañadas de los primeros trasplantes a nivel experimental, entre los que se pueden mencionar el renal, el cardíaco y el pulmonar, entre otros. De esta manera, queda plasmado cómo experiencias experimentales realizadas hace más de 100 años influenciaron el desarrollo de los trasplantes clínicos de hoy en día. Además de las técnicas quirúrgicas, la inmunosupresión constituye un pilar fundamental para la viabilidad del órgano y de los tejidos trasplantados y, por supuesto, de la supervivencia de los pacientes. En este aspecto, consideré relevante destacar la aparición del tacrolimus, droga inmunosupresora que ya han escuchado y estudiado a lo largo de la cursada. Brevemente, el tacrolimus es un compuesto macrólido antibiótico. Es un metabolito de un hongo descubierto en el año 1984. Las aplicaciones potenciales de esta droga son todavía objetos de estudio. Los resultados favorables se han obtenido con el uso del tacrolimus en diferentes fenómenos autoinmunes, incluyendo la enfermedad inflamatoria intestinal y la prevención de rechazo de órganos sólidos. El tacrolimus fue aprobado en 1994 para su uso clínico en trasplantes hepáticos. Posteriormente, su aplicación se ha extendido a otro tipo de trasplantes de órganos. En esta diapositiva, nuevamente vemos la importancia de la investigación en el área, ya que previo a su autorización en 1994 se publicaron diversos trabajos experimentales. A modo de ejemplo, me pareció oportuno citar este paper del grupo de Thomas Starls, donde evalúan el efecto del tacrolimus en un modelo experimental de trasplante renal en perros. Como se puede observar en la diapositiva, la conclusión de este trabajo es que el agente inmunosupresor FK
permitió una mayor supervivencia en receptores de trasplante renal, observándose sus mejores efectos a bajas dosis y en combinación con ciclosporina y prednisolona. Como pueden observar en la gráfica y resaltado en naranja, y tal como reportamos anteriormente, los resultados en cuanto a la funcionalidad del injerto y a la supervivencia del animal trasplantado fue mucho mejor en aquellos animales que recibieron el FK. Otro ejemplo es la evaluación del tacrolimus en un modelo de trasplante hepático en perros, donde nuevamente una de las conclusiones es el efecto beneficioso del inmunosupresor FK, ya que permitió una mejor supervivencia y una mejor funcionalidad del injerto hepático luego del trasplante en el modelo experimental. Para continuar con la clase, y dejando atrás algunos de los hitos en trasplante, entramos en la actualidad de la investigación. Hoy en día, para realizar este tipo de actividades y teniendo en cuenta la investigación translacional, es importante resaltar el concepto de trabajo interdisciplinario, el cual se trata de un equipo formado por profesionales que provienen de distintas disciplinas y por lo tanto están especializados en diferentes campos. En un equipo interdisciplinario en salud se pueden encontrar médicos, biotecnólogos, veterinarios, biólogos, bioquímicos, enfermeros, ingenieros, entre otros profesionales. Cada miembro aporta al conjunto los conocimientos y habilidades derivados de su profesión y a la vez se complementa con los demás. El equipo interdisciplinario, como cualquier equipo de trabajo, persigue un mismo objetivo. Como características del trabajo interdisciplinario, además, podemos decir que los procesos que se desarrollan en un equipo de este tipo son muy creativos y amplían las posibilidades del éxito. Además, el trabajo en equipo interdisciplinario implica más capacidad para dialogar e intercambiar opiniones. Por último, hay que resaltar y resulta muy importante que para llevar adelante líneas de investigación es necesario una buena comunicación con el fin de lograr resultados promisorios. Continuando con la actualidad de la investigación en trasplantes de órganos y en un ida y vuelta entre los diferentes integrantes del equipo de investigación, como se encuentra en la diapositiva, y en términos generales, las incógnitas, problemas y preguntas que suelen presentarse en el mundo de los trasplantes de órganos sólidos radican en la injuria por isquemia reperfusión, el xenotrasplante, la inmunosupresión, ya sea evaluar nuevas terapias inmunosupresoras o mejorar las terapias establecidas actualmente. La ingeniería de órganos y tejidos es otro foco de interés, la innovación en técnicas quirúrgicas, la enfermedad del injerto contrahuésped como complicación post-trasplante, la generación de tolerancia inmunológica, la preservación de órganos y el rechazo del injerto son algunos de los temas hacia los cuales la comunidad científica vuelque esfuerzos para avanzar en el mundo de los trasplantes de órganos y tejidos. Ahora bien, ¿con qué herramientas contamos para hacer investigación? En general, podemos citar dos grandes grupos, la investigación in vitro y la investigación in vivo. La experimentación in vitro se refiere a una técnica para realizar un determinado experimento en un ambiente controlado fuera de un organismo vivo. Es un conjunto de fenómenos observados en el laboratorio a partir de productos biológicos vivos y es una herramienta que sirve para mantener en vida diversos organismos, como son las células, los espermatozoides, los óvulos, los virus, entre otros. La experimentación in vitro tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja de trabajar in vitro es que permite un enorme nivel de la simplificación del sistema bajo estudio, por lo que el investigador puede centrarse en un pequeño número de componentes. La principal desventaja de los estudios experimentales in vitro es que a veces puede ser muy difícil extrapolar los resultados obtenidos en un experimento in vitro a un organismo in vivo o un organismo completo. El otro tipo de investigación es la experimentación in vivo, que ocurre o tiene lugar dentro de un organismo. En ciencia se refiere a la experimentación hecha dentro o en el tejido vivo de un organismo vivo. Suele ser más apropiada para la observación de los efectos finales y totales para un experimento en el sujeto viviente.
Para continuar con la investigación in vivo, vale la pena repasar algunos conceptos como es la definición de un animal de laboratorio. Es cualquier especie animal que se mantiene bajo condiciones determinadas y se utiliza con fines científicos. Por otro lado, vale la pena repasar el concepto de modelo animal, que es aquel capaz de reproducir parcial o totalmente una característica determinada que sirva para extrapolar al hombre u a otros animales y se adapta al estudio que se realiza. Como se puede observar en la diapositiva, las especies más utilizadas hoy en día para investigación in vivo son los roedores, entre los cuales se destaca la rata y el ratón. En este punto, vale la pena detenernos algunos minutos en un tema sensible que es la experimentación animal. Pese a que se ha avanzado en cuanto a herramientas que permiten sustituir en ciertos aspectos el uso de animales, lamentablemente hoy en día la investigación en modelos animales es irreemplazable. En este aspecto, y con el fin de optimizar el uso de animales para experimentación, desde hace varios años la comunidad científica se mueve en torno al concepto de las 3 Rs, descrito por Russell y Burch en 1959, que consiste en la reducción, el reemplazo y el refinamiento en el uso de los animales de laboratorio. La reducción significa utilizar la menor cantidad posible de animales para obtener resultados confiables en lo que refiere a investigación. Por otro lado, y como hemos repasado anteriormente, el reemplazo consiste en el caso de que sea posible, reemplazar el uso de animales por otra herramienta, como puede ser un cultivo celular en un estudio in vitro. Por último, el refinamiento refiere a mejorar y optimizar día a día el uso de animales de laboratorio en lo que refiere, por ejemplo, a protocolos de analgesia, anestesia, bienestar animal, cuidado del macro y del microambiente de los mismos. Últimamente surgió el concepto del CICUAL, que es un comité institucional para el cuidado y uso de los animales de laboratorio. La Facultad de Ciencias Médicas cuenta con su propio Comité Institucional para el Cuidado y Uso de los Animales de Laboratorio, el cual desempeña diferentes actividades entre las que se destacan aprobar los protocolos de uso y cuidado de animales de laboratorio, revisar y registrar todos los protocolos de investigación que incluyan animales, evaluar el uso y cuidado de los animales destinados a proyectos de investigación, incluidos los procedimientos experimentales. También el CICUAL supervisa durante el curso de las experiencias el cumplimiento de las normativas para el cuidado y uso de animales de laboratorio. El CICUAL, por otro lado, tiene la función de asesorar a las autoridades de la facultad y a los equipos de investigación y docencia los principios de las 3 Rs ya repasados. Por último, otra de las funciones del CICUAL es proponer la realización de acciones de capacitación, elevar informes e interactuar con otros comités de similar función. Ahora bien, ¿qué nos permiten los modelos experimentales? Retomando el concepto de modelo animal, el cual es aquel capaz de reproducir parcial o totalmente una característica determinada que sirva para extrapolar al hombre, resulta oportuno detenerse en las técnicas quirúrgicas de trasplante. Por tener una anatomía y fisiología similar, los roedores permiten reproducir la mayoría de las cirugías de trasplantes de órganos sólidos. Como muestra la diapositiva, a la izquierda pueden observar fotos de un trasplante renal en humanos, realizado por el equipo del Dr. Raimondi, titular de la cátedra, y a la derecha, imágenes macroscópicas de un trasplante renal en ratas, llevado a cabo por la doctora Natalia Lausada, docente e investigadora también de esta cátedra. A simple vista, se puede observar la similitud entre la clínica y el escenario experimental. Otro ejemplo es el caso de la enfermedad de injerto contra huésped. En trasplante de órganos sólidos, la enfermedad de injerto contra huésped tiene una prevalencia del 10% y hasta una mortalidad del 50% luego de un trasplante visceral pediátrico. Ante un cuadro de enfermedad de injerto contra huésped, el paciente es tratado con corticoides. Actualmente no existen estrategias para aquellos pacientes que no respondan a estas drogas. Por tratarse de un tema de interés para la comunidad científica en el trasplante de órganos sólidos, los modelos experimentales permiten reproducir lo observado en la clínica. Como pueden observar a la derecha, realizando un trasplante multivisceral en roedores,
los signos clínicos e histopatológicos de la enfermedad de injerto contra huésped son similares a aquellos observados en la clínica. En las imágenes se puede observar el rash cutáneo, tanto clínico como experimental, como así también las alteraciones anatomopatológicas observadas bajo microscopía óptica en tinciones con hematoxilina iosina. De esta manera, el modelo animal nos permite una mejor comprensión del fenómeno de H y también la evaluación y el desarrollo de estrategias para prevenir y o tratar este tipo de fenómenos. Siguiendo con los modelos experimentales, estos nos permiten reproducir los pasos típicos del trasplante de órganos sólidos que se realizan en la clínica. De esta manera, y a modo de simplificar el procedimiento, podemos dividir el proceso de trasplante en 3 etapas: el donante, la fase de preservación y el periodo post-trasplante en el animal receptor. Vamos a ir repasando las diferentes líneas o los principales temas de interés en cada fase de experimentación. Comenzando por la etapa en el donante, en términos generales, la investigación abocada a la donación de órganos tiene como objetivo aumentar la cantidad y mejorar la calidad de órganos para trasplante. En este aspecto, las líneas de investigación suelen estar abocadas al pretratamiento al donante y a la evaluación de injertos provenientes de donantes bajo criterios neurológicos de muerte encefálica o de donación en asistolia. Anteriormente, ustedes han recibido la clase dictada por el doctor Pablo Barros Eschelotto y teniendo en cuenta esa disertación, nos pareció oportuno citar el trabajo experimental que estamos llevando a cabo en la Cátedra de Trasplante junto con el IFP del CONICET y el Hospital Universitario La Paz de Madrid. En ese sentido, la pregunta que surge en el grupo de investigación es si los injertos intestinales provenientes de un animal bajo asistolia son viables o sirven para realizar un trasplante intestinal exitoso. En ese aspecto, valiéndonos de un modelo de donación en asistolia y un modelo de donación bajo criterios neurológicos de muerte encefálica, hicimos el estudio comparativo entre los injertos intestinales. Como pueden observar en la diapositiva, nuestros resultados preliminares sugieren que la calidad de los injertos intestinales provenientes de donantes en asistolia es similar a la que se obtiene de animales bajo criterios neurológicos de muerte encefálica. Como pueden observar, con la línea amarilla y con la línea verde se muestra un estudio histopatológico donde se evalúa el daño que presenta el injerto intestinal siguiendo la escala de Park, que es un score cuantitativo para obtener o para saber la gravedad de lesión de los injertos intestinales. Como pueden observar nuevamente en la gráfica, los injertos provenientes de animales con donación en asistolia de 5 minutos, ahí remarcado con la flecha amarilla, tienen una calidad aún mejor que aquellos intestinos obtenidos de donantes con criterios neurológicos de muerte encefálica. Vale destacar y pueden observar la importancia del tiempo de asistolia, ya que en el grupo experimental donde desarrollamos la donación luego de 20 minutos de parada cardíaca, ya vemos que el daño intestinal aumenta considerablemente y esa calidad de injertos no sería adecuada para trasplante. En otro aspecto, vamos a citar un trabajo ya publicado por nuestro grupo de estudio, donde en un modelo de donación bajo criterios neurológicos de muerte encefálica, realizamos un pretratamiento con timoglobulina para ver si esa estrategia de medicación farmacológica mejoraba la calidad de riñones para trasplante. En modo muy breve y a nivel de conclusión, podemos decir que el pretratamiento con timoglobulina mejora la calidad del injerto renal. En estos dos casos podemos demostrar nuevamente cómo a raíz de la problemática planteada en la clínica y del surgimiento de preguntas realizadas por el equipo de investigación se puede dar respuesta siguiendo modelos experimentales. La fase de preservación se centra principalmente en dos ejes.
Una es la evaluación de nuevas soluciones de preservación para trasplantes de órganos sólidos y la otra es el tipo de preservación a la cual puede ser sometido un órgano para trasplante. En este aspecto es un tema que está muy en auge, el estudio de la preservación dinámica para trasplante de órganos. La evaluación de nuevas soluciones, como el título lo dice, es crear o diseñar soluciones con composiciones que sean beneficiosas para el órgano y permita trasplantar un órgano de mejor calidad, como así también que los órganos para trasplante soporten un tiempo de isquemia más prolongado. En este sentido, trajimos un ejemplo de una solución diseñada y producida en Argentina, y pese que aún se encuentra en fases experimentales, nuestro equipo de trabajo ha logrado dilucidar o comprobar que la solución de preservación BGS, que fue diseñada en el CAIC, que es un centro de investigación en Rosario, arroja resultados en modelos experimentales muy similar a las soluciones de preservación que actualmente se usan en la clínica, como para citar algún ejemplo, el HTK o la solución Celsior. Por otro lado, la preservación dinámica, como dijimos anteriormente, es un área de interés. El objetivo de la preservación dinámica es mantener el metabolismo celular en un ambiente fisiológico para evaluar la viabilidad del injerto previo a ser trasplantado mediante monitoreos. Además, durante la preservación dinámica se podrían realizar intervenciones en el órgano durante la fase de reperfusión. La preservación dinámica sí está siendo actualmente utilizada en algunos centros del mundo en lo que es trasplante renal y se encuentra en fases de experimentación, por ejemplo, en lo que refiere a trasplante de intestino. La preservación dinámica permite al grupo médico manejar diferentes variables como la temperatura de preservación del órgano, la cual puede ser normotérmica, subnormotérmica o hipotérmica. También se puede regular el flujo, las bombas de perfusión pueden ser continuas o pulsátiles, los líquidos que se administran al órgano también pueden variar, pueden ser soluciones o sangre. Y por último, otra variable que se puede manejar es la oxigenación de los órganos para trasplante. En lo que es la fase del receptor, los modelos experimentales permiten reproducir los pasos típicos del trasplante de órganos sólidos que se realiza en la clínica, como comentamos anteriormente. Por tal motivo, todas las líneas de investigación que estén abocadas a mejorar la calidad del individuo receptor, como así también la viabilidad del injerto, resultan de interés. En lo que es rechazo del injerto y la enfermedad del injerto contra huésped, que son una de las principales complicaciones inmunológicas que se presentan en el post-trasplante, las líneas de investigación están abocadas a comprender, prevenir, diagnosticar y tratar este tipo de fenómenos. Por otro lado, en lo que refiere a la inmunosupresión, que es una temática de mucha importancia en el área de los trasplantes, el desarrollo de nuevos fármacos y estrategias inmunosupresoras son de gran interés para la comunidad científica. Por último, lograr tolerancia es uno de los objetivos a los cuales, independientemente del órgano que se quiera trasplantar, la comunidad de médicos y los investigadores pretendemos llegar. La tolerancia inmunológica radica en responder a la pregunta si es posible lograr la convivencia entre el injerto y el receptor sin ningún tipo de tratamiento inmunosupresor. Obviamente, poder lograr o llegar a un estado de tolerancia inmunológica traería muchos beneficios al considerar que el receptor no debería tomar una inmunosupresión tan agresiva con los efectos secundarios y los problemas colaterales que estos suelen traer. Bueno, para ir terminando la clase, vamos a citar un ejemplo práctico. Sabemos que ustedes han visto la clase de trasplante intestinal dictada por el doctor Gondolesi, y en ese aspecto, considerando que nuestro grupo de investigación vuelca muchas energías en el estudio del trasplante visceral, me pareció oportuno traer este ejemplo.
Como se sabe, el seguimiento del órgano trasplantado en el caso del trasplante intestinal es mediante un método invasivo, que es la endoscopía más la toma de muestras. Por ende, hay una falta en lo que refiere a metodología no invasiva para el diagnóstico de rechazo o para el seguimiento del órgano trasplantado en lo que refiere al intestino. En este sentido, los médicos o los equipos médicos de trasplante intestinal ponen sobre la mesa la pregunta de si hay alguna metodología o algún método no invasivo posible y factible de realizar en un trasplante de intestino. De esta manera, como dice la diapositiva, el ejemplo se basa en la pregunta que dice: ¿existe la posibilidad de contar con un método no invasivo para monitoreo del intestino trasplantado? En este aspecto vale la pena destacar o mostrar por qué es un área de interés lo que estamos mostrando. El rechazo del injerto en el trasplante intestinal es una de las principales complicaciones asociadas a este tipo de procedimiento. Su diagnóstico se centra en la aparición de síntomas y en la valoración endoscópica y anatomopatológica de la mucosa intestinal. Diversas herramientas, entre las cuales podemos citar los niveles de nitritos plasmáticos, como así también calprotectina y citrulina, fueron propuestas como métodos no invasivos para detectar rechazo en trasplante intestinal. Sin embargo, estas postulaciones fueron descartadas principalmente por su inespecificidad. Por lo tanto, la búsqueda de métodos no invasivos de evaluación del injerto continúa siendo un desafío, y en este sentido aparece en escena la tomografía por emisión de positrones, ya que es un estudio muy útil en el diagnóstico oncológico y de procesos infecciosos. Nuestro razonamiento fue interpretar que los procesos inmunológicos durante el rechazo pueden aumentar la captación de los trazadores habituales en este tipo de tomografía por emisión de positrones, y en este aspecto surge el objetivo del trabajo, que es evaluar la potenciabilidad del PET como un método no invasivo de diagnóstico de rechazo del injerto en un modelo experimental de trasplante intestinal aislado en ratas. Nosotros hemos realizado trasplantes intestinales aislados, o sea, la composición del injerto constaba en yeyuno e ilium, y el tipo de trasplante que realizamos es halogénico, o sea, el donante y el receptor son de diferentes cepas de ratas. Por lo tanto, nosotros ya tenemos bien estandarizado que al realizar un tipo de trasplante entre animales de las diferentes cepas ocurre un rechazo celular agudo en el transcurso de 10 días. Estos animales, como pueden observar en la diapositiva, fueron sometidos a una tomografía por emisión de positrones. En esta diapositiva podemos observar los resultados arrojados por esta experiencia, donde los animales que presentaban rechazo celular agudo arrojaron un SV, que es la unidad de medida y de informe del PET scan, superior a otros animales control, los cuales no presentaron rechazo. En la imagen de la derecha se pueden observar los informes realizados por el Instituto IMAXE en esta experiencia experimental. De esta manera, podemos decir que la prueba piloto realizada avalaría la factibilidad en cuanto al uso del PET scan como método de monitorización del injerto en un modelo experimental de trasplante intestinal. El intestino halogénico trasplantado en proceso de rechazo incipiente reveló un mayor SV en comparación con el injerto isogénico y los animales control. Vale destacar que para esta experimentación los animales control fueron ratas a los cuales no se les realizó ningún tipo de procedimiento, únicamente el PET scan, y los receptores de trasplante intestinal isogénico fueron ratas que recibieron un intestino de un animal de la misma cepa. Por tratarse de una cepa endocriada, uno se asegura que al realizar ese tipo de trasplante no ocurre ningún fenómeno de rechazo o de enfermedad de injerto contra huésped. De esta manera, podemos concluir que el PET scan podría constituirse en una herramienta no invasiva para el diagnóstico de rechazo, incentivando el avance de la línea de investigación
en curso. Con este ejemplo termina la presentación en donde se han recorrido diferentes conceptos referentes a la investigación básica translacional y hemos destacado la importancia de la misma en el ámbito de los trasplantes de órganos. Muchas gracias por su atención.